Muchas gracias. Es un placer estar en este simposio que cada vez lo hacen con más entusiasmo, con más esfuerzo y que cada vez cobra más importancia en la zona de la costa y que ya se volvió internacional. Felicitaciones a José Miguel y a todo su grupo por el éxito. Vamos a hablar de algo que se presenta con alguna frecuencia en nuestro medio y con el cual tenemos ciertos problemas en el manejo. La neumonía adquirida en la comunidad es una patología que se presenta con mucha frecuencia y que da una posibilidad en países desarrollados de 40 por 100.000 y en países en desarrollo con unas frecuencias mucho más altas. Pero las neumonías complicadas significan un reto porque no existen criterios claros de clasificación y es ahí donde el pediatra puede tener más problemas porque el hecho de que no tenga un criterio claro para hacer este diagnóstico y clasificación hace que se retarde el diagnóstico y la toma de decisiones, lo cual lleva a que el paciente se pueda complicar aún más. ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía complicada? Tenemos la neumonía necrosante, un término que se ajusta cada vez más en nuestro medio y que tenemos con mayor frecuencia en la literatura los índices de que aparecen neumonías necrosantes y que a nosotros nos parecía que no sabíamos que era esa y es distinto a lo que sería un empiema. Está el empiema y están los abscesos. La neumonía se presenta en 30 a 40 por 100.000 personas y en menores de 2 años la neumonía, ¿cuál es el derecho? Y en menores de 2 años la neumonía complicada aumentó de 3.5 a 7 por 100.000. En niños de 2 a 4 años se triplicó de 3.5 a 10 a la 5 y es así como por ejemplo tenemos estos cuadros en los, ¿cuál es el que señala? En los cuales vemos que todas las causas de neumonía antes de la vacuna contra el neumococo tenemos una alta frecuencia, en la era postvacunal bajó y en los niños de 2 a 4 años tenemos también que esta se presenta igualmente y que sigue con una frecuencia igual. Pero la neumonía por neumococo se presenta después de la vacuna postvacunal una caída y en los niños de 2 a 4 años no se nota mucho esta diferencia. Todas las causas de neumonía complicadas más empiema encontramos que en los niños menores de 2 años, desde el año 96 hasta el 2007, ha ido incrementando en frecuencia y en los niños de 2 a 4 años se triplicó esta frecuencia, haciendo que cada vez tengamos más pacientes con neumonías de difícil control en nuestro medio. Aquí, para mostrar entonces que en los niños, cuando las causas de neumonía complicada tenemos el neumococo como causa de empiema y que ha ido igualmente creciendo en frecuencia desde el año 96 hasta el 2007 y en los niños de 2 a 4 años se incrementó este número. Sigue apareciendo, aquí aparece el Streptococcus pyogenes, que lo tenemos y empieza a tener una mayor frecuencia en el grupo de 2 a 4 años. El estafilococo, que antes era un poquito menor, sigue siendo, incrementa su frecuencia y otras bacterias empiezan a aparecer también después en estos últimos años. En Estados Unidos la vacuna antineumococo se empezó a colocar en forma rutinaria en el año 2000 y por eso estas cifras han ido cambiando en el transcurso del tiempo. Factores predisponentes para la neumonía complicada. Algunos aducen que los pacientes pueden tener algunos factores como los quistes congénitos, algunos pacientes que puedan tener bronquiectasias, inmunodeficiencias, desórdenes neurológicos, ciertos tipos de neumococo que han ido cobrando importancia y que causan mayor posibilidad de necrosis, y los estafilococos aureus que aparecen ahora como productor de toxina Pantone Valentina y leucocidina y que le da una característica de mayor agresividad. Esto para mostrar entonces la incidencia de pacientes admitidos con empiema por neumonía adquirida en comunidad en Canadá en los años 2000 a 2003, donde también se ve que existe un incremento en esa frecuencia.
Los gérmenes causales siguen siendo desde el año, esto es algo de la literatura del año 2002, donde el Streptococcus pneumoniae es el agente causante más frecuente de neumonía complicada junto con el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, y es para decir que no ha cambiado con mucho esta frecuencia, y en este que es ya del 2010 vemos cómo sigue siendo el Streptococcus pneumoniae antes de la vacuna y después de la vacuna la causa más frecuente de neumonía complicada, y aparece aquí igualmente el micoplasma y el Streptococcus viridans como causal de neumonía complicada. O sea que tenemos, como siempre, el neumococo y el estafilococo muy unidos. Esta para mostrar, entonces, aquí que cuando tenemos el neumococo como causa de empiema, tenemos que aquí, antes de la vacuna, tenemos como los serotipos el 19A, pero que aquí empieza a aparecer el 19A, el 3 y el 14, que es el más frecuente antes, pero que después de la vacuna 7 valente empiezan a aparecer otros serotipos que ya con la vacuna 13 valente empieza también a controlarse. ¿Cuáles son los síntomas y síntomas de la presentación clínica del empiema? Una gráfica para mostrar que la tos, la fiebre y algunos dolores, el dolor en el tórax es quizás de las causas más frecuentes de síntomas que pueden llevar a consultar a los pacientes. Sibilancias en algunas ocasiones se pueden presentar, pero no es el signo más característico, y la fiebre. Cuando uno habla de neumonía complicada, es difícil a veces establecer cuáles son los estadios, pero la literatura habla de un estadio precolección, que es el temprano, el exudativo, el fibrino purulento, que es el que pasa cuando ya tenemos tabiques, y el estado de organización, que es cuando el paciente ya tiene una organización y tiene además engrosamiento de la pleura. En la medida que pasa el tiempo, si no se hace un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, esto va a pasar y hace que entonces el paciente se complique y las estancias hospitalarias se van a prolongar y se vuelva más difícil la evolución del paciente. La radiografía de tórax, o las imágenes, ¿cuáles son las que más nos ayudan? Una radiografía de tórax bien tomada nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de un derrame. El derrame pleural en una radiografía se ve fácilmente, pero puede haber desde el acúmulo de líquido o lesiones hiperlúcidas hipertensas o neumotoras o lesiones intraparenquimatosas o unas lesiones como abscesos o lesiones secuelares como bronquiectasias y engrosamiento pleural con atrapamiento pulmonar. La presencia de líquido en el espacio pleural se demuestra por la radiografía y la cantidad y calidad de líquido igualmente. Los septos se detectan mejor por el ultrasonido y la tomografía solo debería usarse en los casos difíciles. No debemos abusar de los medios diagnósticos y cada vez se utiliza más la tomografía para tomar una decisión. Y en estos casos de neumonía complicada, una tomografía da altos índices de radiación y esos índices son acumulatorios, y sobre todo en un niño, cuando esto va sumando, hace que con el paso del tiempo podamos tener además una mayor incidencia de cáncer, y si no se toman las medidas adecuadas, pues no hay necesidad. Hay niños que a veces tienen en una sola hospitalización 2 y 3 TAC y no se justifica. Tenemos que aprovechar muy bien las imágenes para hacer un buen diagnóstico y no irradiar tanto al paciente. Imágenes como estas, donde vemos que tenemos una radiopacidad completa de todo el hemitórax con obliteración del seno costofrénico, y que en el ataque de este niño se veía una imagen que está muy tabicada y con un acúmulo de líquido en el centro. Este mismo paciente, después del tubo de tórax, y aquí se ve un engrosamiento de la pleura, que es una lesión secuelar después de su tratamiento. Este paciente se drenó, pero tuvo además aparición de estas lesiones y el pulmón que estaba colapsado, y finalmente necesitó un tratamiento más agresivo. Lesiones necrosantes como esta, y la ecografía, dijimos, localiza, identifica las lesiones, identifica si hay tabiques, solo que tenemos un problema. Este es un examen que es fácil de realizar, es de bajo costo, no es muy invasivo, pero es ecografista dependiente, y tenemos que tener personas que nos ayuden
y que se dediquen a esta especialidad para que podamos tener un buen diagnóstico. Identifica igualmente el líquido pleural y el engrosamiento. Esta es una ecografía de un paciente donde se ve el acúmulo de líquido y aquí se ve la hepatización del pulmón por la neumonía. Cuando nosotros vemos esta ecografía podemos decir que tiene líquido libre y cuando hay alto material proteináceo se vería también con más ecogénico y se vería entonces más gris o blanco. La tomografía lo único que le sirve a uno es para ver realmente los engrosamientos pleurales y cuando hace uno una tomografía para un paciente con una neumonía complicada siempre la debe hacer con medio de contraste, porque si no hace el medio de contraste pues no va a lograr identificar el engrosamiento pleural. La TAC no diferencia exudado de transudado, no es muy exacta para identificar y definir tabicaciones y no está indicada en forma sistemática. ¿Cuál es el tratamiento del paciente? Básicamente es para brindarle bienestar y entre eso está la oxigenación, la administración de líquidos si el paciente está deshidratado, la administración de antibióticos, la analgesia, no se debe hacer terapia respiratoria a ese paciente y el drenaje del derrame. Los criterios de Lai en los pacientes para identificar que ese paciente